nosotros desde nuestra posición masculina, por el simple hecho de ser hombres, es que nos vemos favorecidos por causas completamente injustas y no razonadas. Entonces, eh, nosotros estamos en un país que tiene un contexto profundamente machista, en el cual nosotros como hombres pues tenemos grandes facilidades, tenemos mayores probabilidades de tener un puesto ejecutivo en un trabajo, podemos tener mayores posibilidades de que nuestra voz sea validada por el simple hecho de que somos los hombres, lo cual pues es completamente lamentable. Entonces, ahora sí, ¿por qué lamentamos profundamente que se considere que la masculinidad es un privilegio? Perdón, que la deconstrucción masculina, que precisamente esta deconstrucción va de cómo es que nosotros estamos tratando de luchar contra esa masculinidad tóxica que nos hace precisamente tanto daño como sociedad, es que lamentamos que se considere que esta deconstrucción simplemente trata de un privilegio. Porque si nosotros empezamos a considerar que esta deconstrucción solamente la puede lograr un hombre privilegiado, estamos invalidando y estamos dejando de lado a la mayor parte de la sociedad mexicana masculina. ¿Por qué? Pues porque simplemente hacemos en los privilegios que no necesariamente tienen que ver con el género, sino con otras cualidades socioeconómicas que se tienen, bueno, que tienen base en el contexto. Si nosotros consideramos que solamente un hombre privilegiado se puede construir, pues simplemente estaríamos asumiendo que solamente un grupo selecto de hombres, los cuales probablemente hayan tenido privilegios como educación universitaria, como el pertenecer a una clase social alta, pues simplemente podrían lograrlo, lo cual pues sería completamente duro porque es fácil observar que también no todos los hombres privilegiados se están construyendo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque simplemente una cosa tiene que ver y no necesariamente implica llegar a la otra. Es bastante sencillo entender que hay muchos hombres que son muy privilegiados, que tienen posiciones de poder y esto no los orilla necesariamente a deconstruirse, sino que en ocasiones es todo lo contrario. ¿Por qué ocurre? Pues porque una cosa no tiene que ver con la otra. Si nosotros simplemente observamos cómo es que la deconstrucción ocurre a través de los hombres, estamos hablando de cómo es que nosotros como hombres estamos decidiendo deconstruirnos. La construcción tiene que ser observada como una distintos, a pesar de que todos estemos eh, en realidades distintas, sin embargo compartamos un contexto mexicano en el cual todos tenemos todos tenemos esta premonición que tiene que ver con cómo es que se nos impone un rol de género. Nosotros empezamos a decidir que nos queremos deconstruir, es porque lo estamos decidiendo, no porque seamos privilegiados. Este privilegio es algo completamente inexistente porque la masculinidad tóxica es el privilegio que justamente estamos aspirando a destruir. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues precisamente a través de todo lo que nosotros estamos construyendo como sociedad. Estamos construyendo una nueva masculinidad que solamente puede ser observada y lograda a través de lo que nosotros estamos decidiendo, de lo que nosotros entendemos de nuestro contexto, pero si nosotros simplemente asumimos que el hecho de estarnos deconstruyendo es un privilegio, pues es solamente todavía cargar más en nuestro contexto y a decisiones que son completamente ajenas a nosotros, que pues algo ocurra o no ocurra, lo cual es algo completamente sencillo e incluso mezquino, porque simplemente estaríamos tratando de cargar la responsabilidad de la sociedad de que algunos hombres estemos logrando superar las suposiciones y los estereotipos impuestos. Y no lo estamos viendo a través de nuestra individualidad, de cómo yo como hombre estoy tratando de hacer una diferencia en nuestra sociedad. Entonces, recapitulando, eh, ¿por qué es que esta masculinidad, bueno, esta deconstrucción de la masculinidad no puede servir? Es porque simplemente la masculinidad es el privilegio que nosotros estamos de derrocar a través de la deconstrucción, porque sería simplemente causar bueno, más bien buscar una causa en nuestro contexto y simplemente
Si se pudiera atribuir a construcciones de un privilegio, tenemos claros ejemplos de que no todos los hombres privilegiados están deconstruyendo. Entonces, ¿cómo es que simplemente nosotros buscamos llegar a más? Pues a través de la decisión, de que nosotros queremos hacer las cosas distintas, porque queremos que nuestro contexto social sea un terreno de equidad, y esa equidad pues no solamente viene de un privilegio de género, sino a través de cómo estamos tratando de poner el piso parejo para todos, a través de combatir justo esos privilegios. Eso es todo. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con el discurso del líder de alta de oposición. Voy a hacer una pequeñita prueba de audio leyendo la moción. Bueno, creo que con eso ya se escucha, se puede saber si se escucha bien o no. ¿Me escucho bien? Sí, escucho bien. Muy bien. Entonces, comienzo en 3, 2, 1. Comenzaré por leer esta moción diciendo que esta casa lamenta la narrativa que concibe a la deconstrucción masculina como un privilegio, y comenzando por recaracterizar, porque creemos que eso fue lo que le faltó al gobierno. No se trata simplemente de hombres privilegiados que quieren cambiar o no, sino de la deconstrucción de la masculinidad en general. Comenzaré por mencionar cuáles son los actores principales que igual faltó mencionar a gobierno. Primeramente son los hombres, que gozan de un privilegio a través del ejercicio de su masculinidad que configura la sociedad por una serie de características que debe tener el hombre masculino. Y por segundo, las personas que se ven afectadas, que en este caso serían las que salen de esta caracterización masculina, que sería a través, por ejemplo, la mujer femenina, las personas disidentes sexuales y de género, e incluso hasta podrían caber infancias y personas adultas mayores que tienen una masculinidad pues no tan grande como la del hombre patriarcal. Segunda, comenzaré por decir algunas reservas. Claro es, continuaré con mi recaracterización, porque fue algo que también le faltó a gobierno. No se trata simplemente de que el hombre privilegiado sea quien puede deconstruirse, sino que cualquier hombre debe deconstruirse. En ese sentido, creemos, sí, que en el deber ser no se debería incentivar a alguien para que haga algo que le corresponde hacer. Sin embargo, en el ser vemos que siempre debe haber un incentivo para que la persona cambie. Segundo, no aceptamos de ninguna manera el machismo, porque también nos pueden venir a decir, es que entonces estás replicando que el hombre siga a través de su masculinidad, siga gozando de privilegios. No, no estamos a favor de esto. Sin embargo, reiteramos, creemos que es la manera efectiva para llegar a nuestro objetivo, que es la deconstrucción de las masculinidades. Y tercero, el cambio, también, como lo había mencionado el gobierno, cierto es que viene desde la persona, pero también reiteramos, debe existir un incentivo. Tercero, recaracterizando qué es el privilegio. El privilegio se da a través de las relaciones de poder. Es decir, si yo puedo más que tú, yo voy a ejercer una presión sobre ti, un poder sobre ti, y a través de ese poder yo voy a poder controlar. En este caso, ¿qué pasa? Que el hombre, a través de la fuerza, a través de la palabra, a través de la rudeza, va configurando esta masculinidad que comienza, cierto es, a hacer daño a otras personas, sobre todo a lo que sale de esta configuración masculina. Entonces, dicho esto, creemos que sí, debe existir el incentivo para el cambio, porque es tan sencillo de entender. Por ejemplo, cuando hay un niño que para que el niño haga su tarea, ¿qué se le dice? Pues que se le va a dar alguna premiación, algún dulcecito, algún premio para que cambie. Pero para que haga su tarea, y el niño finalmente lo va a hacer, sí, a través de este incentivo. Y esto llega hasta la edad adulta, como por ejemplo, para que cualquier trabajo tenga o algún pago, ¿no? Continúo. Entonces,
para que cualquier persona, a través de su esfuerzo, de lo que haga, haga este cambio. Entonces, continuamos diciendo que el hombre tiene el poder para cambiar y justamente tiene una afectación, porque en la discursiva actual se está evidenciando cómo los hombres han gozado a través de la historia este privilegio y cómo se está evidenciando cómo se ha menospreciado, se le ha dado menos valor a otros sectores de la sociedad, como por ejemplo las mujeres o las personas disidentes sexuales y de género. Y entonces, a través de esto, vemos que el hombre sí tiene el poder de cambiar y está sufriendo una afectación, pero también está teniendo un incentivo para el cambio, ¿no? Es decir, o sea, a través de estos discursos se le está diciendo al hombre que sí, que a través de este cambio, o sea, él también se va a ver beneficiado, porque también como hombre sufre cosas que precisamente la masculinidad le ha dicho que tiene que pasar. Por ejemplo, el no exhibir sus emociones, el no no llorar en público, e incluso hasta que se le dice al hombre que tiene que mostrarse fuerte, no tiene que mostrarse débil, ¿no? Cuando es algo tan natural en los seres humanos, el mostrar la debilidad, el aceptarse como uno es y mostrarse así como es, esto también es parte de la deconstrucción de la masculinidad. Entonces, vemos que sí, que no se debería incentivar, como lo dice la moción, pero creemos que es lo mejor, porque así llegaríamos más rápido a nuestro objetivo, que es precisamente eliminar este status quo de desigualdad. Porque entonces yo al estar incentivando al hombre para que cambie su... Bueno, y es que no solo son los hombres, esto más tarde lo va a explicar mi segunda oradora, porque es precisamente la masculinidad que también ataca a las mujeres. Entonces, bueno, creemos que es mucho mejor porque así llegaremos más rápido a eliminar o cambiar este status quo de desigualdad, porque es una manera mucho más rápida que yo a través del incentivo haga cambiar a alguien para así poco a poco llegar a esta igualdad que estamos buscando. Entonces, dicho lo anterior, es todo de parte de mí. Es cuanto. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con el discurso de la viceministra de Alta de Gobierno. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha bien. Ok, entonces, bueno, para arrancar con la posición de alta de gobierno, como segunda oradora tengo que mencionar algunos puntos importantes que reconocí tanto en el compañero que me antecedió en el uso de la voz. Tiene toda la razón en el sentido de que la masculinidad se ha caracterizado y está asociada dentro de estereotipos de género que tienen que ver con la fuerza, con el uso de precisamente esta fuerza a través de los años, a través de los siglos, desde la aparición del hombre se ha creído que por sus características físicas han tenido un predominio superior entre el resto de los animales y también teniendo en cuenta su superioridad con respecto a las mujeres. Sin embargo, sí consideramos que precisamente estos arquetipos y estos estereotipos de género han generado una precisamente un privilegio dentro del género como tal masculino. Precisamente este es la clase de privilegio que se quiere, eh, que se ha mantenido durante los últimos siglos. Sin embargo, actualmente se está teniendo en cuenta un poco más la parte de la deconstrucción social masculina. En cuanto a lo masculino, vienen algunos diferentes, digamos, como tipos, pero la masculinidad tóxica, como algunas personas podrían llamarle, es cuando este tipo
como de usos y costumbres de manera cultural ha permeado incluso en la salud de los hombres. En cuanto, por eso comentaba que estaba a favor del compañero que me antecedió, en el hecho de que es posible que esta masculinidad evite que se generen o que se demuestren cierto tipo de vulnerabilidad, cierto tipo de sentimientos, porque pues se tiene una idea de que los hombres, por el hecho de ser hombres, no deberían o no pueden demostrar sus sentimientos. Eso es lo que es la masculinidad, digamos, lo que se quiere deconstruir. Sin embargo, sí, también tenemos en cuenta, y con esto busco que con esto tener en cuenta que la masculinidad sí es algo que se tiene que mm, reconfigurar por el hecho de que si la deconstrucción es considerada como un privilegio, más bien lo que consideramos privilegio es la masculinidad como tal, lo que tendría que ser una opción y debe ser algo que se tiene que comenzar a hacer también de manera cultural, es la deconstrucción de la masculinidad como la conocemos actualmente, porque no todos los hombres cuentan, más bien se tiene que empezar a ver que la masculinidad es un privilegio por las posiciones que han tenido con respecto a las mujeres. Eso es lo que diferencia a la equidad y a la y promueve más la desigualdad, este tipo de masculinidad, ¿no? Entonces, lo que se supone y lo que proponemos nosotros es que lo que se busca es que se proponga o que se promueva más la deconstrucción de la masculinidad para generar más igualdad y más equidad social. Es cuanto. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con el discurso de la vicelíder de alta oposición. Eh, por cierto, recuerden que como chicos tienen que pedir voice a la persona que esté hablando para generar mayor engagement. Entonces, al menos un POI debería ser ofrecido y tomado en cada discurso. Pasamos con la vicelíder de alta dopo. Sí, muchas gracias. Ok, voy a hacer una pequeña prueba de audio, a ver si me escuchan. Estoy muy feliz de estar aquí después de años sin debatir. ¿Se me escucha bien? Sí, sí te escuchas. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, muy bien, panel. Vamos a ver qué ha pasado en cámaras altas. Primero, se nos habla sobre una pequeña, un error en la caracterización sobre estos hombres que pueden cambiar, pues se enfrasca únicamente en el hombre privilegiado al que se le va a dar esta deconstrucción. Como ya lo dijo mi compañero, esto no solo aplica a los hombres privilegiados, sino que aplica a los hombres en general. Un cambio, una deconstrucción masculina que puede ser para todos estos hombres. Ahora, en su último discurso nos dijeron de nuevo qué es esta masculinidad, incluso nos aceptaron que están de acuerdo con lo que nosotros ahora recaracterizamos como la masculinidad. Ellos agregan ese adjetivo de masculinidad tóxica que al final de cuentas estamos de acuerdo, sigue siendo mala, sigue siendo lo mismo y creo que un punto importante que deben observar, panel, es que ambas cámaras estamos aceptando que pues la masculinidad es un problema. Bueno, no la masculinidad, sino lo que provoca, este machismo, ¿no? Sabemos que es un problema donde los hombres siempre se han visto mayormente beneficiados, como ya, pues, ya se explicó, los diferentes privilegios que se les dan. Ahora bien, nosotros de nuestro lado de la casa les vamos a decir por qué no lamentamos esta narrativa donde se concibe a la deconstrucción como un privilegio. Tomen en cuenta, panel, que en ningún momento Cámara de Gobierno nos debatió algo sobre nuestro argumento respecto a un incentivo que se les proporcione es mejor. ¿Por qué? Porque ayuda al final a llegar al fin que es planteado. Ambas cámaras queremos que, más bien, ambas cámaras estamos de acuerdo con que este privilegio que se les da a los hombres
pues no debería ser, pero lo que sucede, como ya también lo dijo mi compañero, es que se da. Y ante esto, ante un problema que tenemos, que sí no aceptamos que sea bueno, o sea, lo que quisiéramos es que esto no existiera, pero ya que se da, ¿qué podemos hacer con ello? Es lo que no nos termina de responder Cámara de Gobierno. Pues nosotros lo que decimos, y es lo que firmemente vamos a estar defendiendo aquí, es que nosotros preferimos que a estas masculinidades sí se les dé un privilegio cuando, y muy importante, se vea que están deconstruyéndose. ¿Por qué? Porque esto implica un cambio para una mejoría en toda la sociedad, una mejoría que ambas cámaras estamos buscando, que ambas cámaras queremos que haya ya una relación sana, esta equidad entre las personas, un mayor trato a todas las personas que hoy en día se ven afectadas por esta masculinidad. ¿Y cómo lo logramos? De mejor manera dentro de la casa con un incentivo. ¿Por qué? Porque un incentivo es bueno, panel, porque te aplica y te ayuda a ver cómo puedes llegar mayormente a ese cambio. En nuestro caso, el incentivo es el siguiente. Muy específicamente, cuando el hombre ve que es hasta cierto punto sí está siendo señalado porque la sociedad te señala. Hoy en día, si tienes un acto de machismo, rápidamente vas a ser señalado por alguna persona que esté a tu alrededor. Entonces, esto causa un cierto perjuicio. ¿Y qué pasa cuando la persona le dices, ¿sabes qué? Oye, te estás desconstruyendo, básicamente, y en términos muy generales, te estás deconstruyendo, ok, eso es bueno porque tú ya visualizaste el problema y eso también me ayuda a mí como persona afectada, porque ahora tengo una persona más de mi lado que al menos ya me va a ayudar a no seguir, pues, mayormente igual de afectada. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros le damos este incentivo a la persona, hacemos que se llegue más rápido al fin que se pretende, que es el aprendizaje. El aprendizaje también se da perfectamente de nuestro lado de la casa. ¿Por qué? Porque al ver que se le trata, como dije, de manera pues diferente, esto mismo se impulsa para que la persona diga, ok, yo quiero ese cambio. Y es que recordemos, muy importante, si Cámara de Oposición me puede venir a decir algo como, es que la persona es el que decide si realmente quiere cambiar o no. Por eso tu incentivo no me sirve. Es que justamente de eso se trata la deconstrucción. La deconstrucción viene de uno mismo. La deconstrucción no sale de otra persona. Si tú primero no aceptas que quieres deconstruirte, nunca lo vas a hacer. Por lo tanto, un segundo, casi doy point. Cuando tú no aceptas que tú quieres cambiar, realmente nunca lo vas a hacer. Entonces, bajo esto, una vez que ya tú lo aceptaste, ¿cuál sería como otro paso que te podría impulsar a realmente aterrizar y lograr esta verdadera deconstrucción masculina? Pues de nuevo, repetimos nuestra palabra, van a decir, pero este incentivo. Y es así como cuando tú ves a la persona que está cambiando, esto trae mayores beneficios para toda la sociedad, pues de nuevo decimos, todas estas personas que anteriormente se vieron afectadas ya no lo serán en todo caso. A ver, pues rápido a Luis Uriel. Ajá. Sí, ese incentivo no sería una autocomplacencia del ego y más bien estaría disfrazado. Perfecto, justamente eso decimos. De nuevo, nosotros lo que quisiéramos es no darles este nuevo, digamos, ayuda, por así decirlo, a estos hombres que muchas veces han sido machistas e injustos. Pero, ¿qué es lo que pasa? A ver, hablamos de narrativas, hablamos de efectos prácticos, efectos reales. En el deber ser, eso es lo que quisiéramos. Pero, ¿qué sucede? Ya que tenemos este problema, ¿cuál es la única solución que hasta ahora Cámara de Gobierno no me ha dado ninguna? ¿Cómo vamos a solucionar verdaderamente el problema donde no se vea completamente seguido de estas diferentes masculinidades, de todas estas consecuencias? ¿Cómo podemos verlos disminuidos? Pues de una u otra forma va a tener que haber este incentivo que nosotros proponemos, donde las personas, cuando al menos ya sepamos que esa persona está cambiando, se le deje de juzgar al menos de la misma manera que se le venía haciendo cuando ni siquiera sabía que era la palabra de construcción. Rápido, doy punto a Soledad. Rápido, por favor. Entonces, la deconstrucción terminaría siendo, bueno, más bien el incentivo terminaría siendo un privilegio, ¿no?
Exactamente, justamente la deconstrucción termina siendo un privilegio, pero en el sentido de que al final llego a mi fin, que es el verdadero cambio. Si yo, ¿cuál es el problema aquí? A ver, el problema aquí es que siga esta masculinidad donde el hombre lo puede todo, el hombre puede hacer todo. Y si la manera que yo tengo para incentivar, o más bien para ver que esto se vea terminado o incluso disminuido, es ofrecerle de nuevo este privilegio, sí, pero que lo ayude a ver que realmente ese cambio es bueno, ese cambio me va a ayudar a mi persona como afectada y ese cambio también le va a ayudar a esa persona que se llama, no sé, a esa persona llamada hombre. Al final se termina ayudando, aprendiendo y ayudando al final a toda la sociedad. Es cuanto, Panel. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con el debate en cámaras bajas, empezando con el extensionista de gobierno. Sí, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí, escucho. Vale, gracias. Empiezo en 3, 2, 1. Con su venia panel. Bueno, ahora ya hemos escuchado los discursos de las cámaras altas, los cuales se han centrado sobre todo en el tema de privilegio, cultura, las opciones que nunca nos dijeron cuáles eran, ni la de gobierno ni la de oposición. También nos mencionaron el tema de la masculinidad y los incentivos. Pero bien, hay que entender que el tema del privilegio es justamente el estar exento de una carga o una obligación, el estar fuera de las normas. Entonces yo creo que no estamos realmente privilegiados. Como hombre yo no me siento privilegiado. Y el tema de la deconstrucción, que pues es el comenzar a cambiar esos paradigmas que no son únicamente culturales, propiamente de México, sino en todo el mundo. Es decir, ya que se alberga desde la religión, desde el racionalismo, desde el arte, desde la ciencia y desde instituciones que promueven y sostienen justamente este poder masculino. Instituciones que ya han cambiado, religión que ya se ha adaptado, racionalismo que ya ha empezado a cambiar su paradigma, arte que ya nos ha demostrado que el hombre no está privilegiado y que no tiene que estar privilegiado, y la ciencia que también así nos lo ha demostrado muchas veces y que ha pues roto estos paradigmas y ha comenzado con esa deconstrucción. Entonces es justamente mostrar estas contradicciones de estas ambigüedades mediante su análisis para darle una nueva estructura, que eso es lo que se está discutiendo el día de hoy, panel, y creo que ninguna de las cámaras han abordado realmente el punto. ¿Por qué nosotros lamentamos el que sea un privilegio? Porque justamente el incentivar seguirías estar con ese privilegio que no existe. En nuestra actualidad, en nuestro siglo XXI, el privilegio ya no es cuestión de género, ya no es ni para hombres ni para mujeres. Y creo que justamente el empezar a romper con ese paradigma no es únicamente de hombres, también las mujeres necesitan ayudarnos a nosotros como hombres, abrirnos espacios para nosotros poder empezar a deconstruirnos. Entonces, únicamente como sociedad, como cultura, como mexicanos, podemos empezar a romper justamente estos paradigmas. Ya lo mencionaron, hay hombres que están dispuestos a cambiar y hay hombres que no, pero justamente cómo se hace a quienes no con esa presión social. Y con esa presión social tú dejas de estar privilegiado porque estás empezando a ser juzgado, como ya mencionaron. Entonces, el ser juzgado en realidad tampoco es un privilegio. Ahora bien, yo quisiera decirles que justamente hay espacios feministas en donde no se te permite el acceso únicamente por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser masculino. Hay pláticas y talleres en donde justamente a lo mejor uno como hombre quisiera acceder, pero ya se te empieza a discriminar y eso no es un privilegio. También entonces es por esto que seguimos diciendo que lamentamos que se le siga viendo a la masculinidad, al tema de la deconstrucción masculina, justamente como este privilegio. Creo que hemos abordado temas nuevos y por esto les hemos respondido que justamente está mal visto esta oposición de decir que nosotros como hombres seguimos siendo privilegiados. Hay culturas históricamente que también ya estaban desde el punto de vista matriarcal, en donde pues se demuestra, ¿no? Que en realidad el, el, el estar a favor o en contra en realidad es algo cultural, depende de tu región, depende de cómo sea visto en tu sociedad. Nosotros lamentablemente tenemos el tema muy arraigado de religiones y las cuales también pesan muchísimo. El tema de pues políticos que también pesan muchísimo.
Y eso es lo que justamente detiene esto. Pero fíjense, panel, cómo ya no existe este privilegio. Hay comunidades en donde yo, para ser estudiante, necesito deconstruirme. Yo, estudiante hombre, necesito deconstruirme para hablar apropiadamente. Para acceder a concursos como lo es el debate de hoy, yo necesité deconstruirme para hablar apropiadamente y cambiar mi mentalidad. Entonces, yo dejo de tener ese privilegio como hombre de estar exento, como ya mencioné, que eso es realmente el privilegio, estar exento de esas normativas sociales. Ahora, panel, mi látigo ahondará un poco más en esos temas y pues creo que nosotros por eso debemos de ganar este discurso, este debate. Y pues únicamente recordarles que justamente la deconstrucción masculina el día de hoy ya es parte de nuestra normalidad. Ya deberíamos de aceptar que hay muchos ambos de casa, hay muchos padres solteros y eso sigue siendo parte de esa deconstrucción masculina. Ya hoy en día, en realidad, el decir es que por ser hombre no puedes hablar de tus sentimientos es algo pasado. Eso ya es del siglo XIX. Creo que ya ni siquiera en el siglo XX era pues novedad y lo hemos visto incluso en series en donde pues, hay hombres sensibles y nunca se les ha criticado. Y eso es, incluso las mismas series, ¿no? Son parte que demuestran cómo es la sociedad en el momento. Entonces, panel, pues yo únicamente quisiera terminar mi discurso y... Ah, perdón, sí, hay un point. Ah, sí, perdón. Adelante. Sí, ok. Sabemos que los hombres ya han cambiado. Muchos de estos sí aceptamos. Hoy ya hay un cambio, pero lo que debatimos en esta moción no se trata sobre los que ya cambiaron, sino sobre todos esos hombres que siguen hoy en día. Te sales completamente del status quo que hasta ahorita se debate en la moción y por lo tanto tu hasta ahora métrica no entra en nada del debate. No, al contrario, yo creo que justamente la métrica es eso, abordar que no está exclusivamente a quienes ya han decidido cambiar, sino a quienes no deciden cambiar y para acceder a ciertos espacios, para acceder a ciertas normativas, pues necesitan hacerlo. O sea, ya es completamente parte de nuestra normalidad en la deconstrucción masculina. Y por esto es por lo que yo les recalco, ya no es un privilegio. Lo vemos incluso en redes sociales, en donde ustedes ya lo mencionaron, únicamente por el hecho de que tú des una opinión que se salga del status quo, pues ya se te critica. Y entonces empiezas a reflexionar realmente si tienes ese privilegio, ¿por qué se te está criticando? O por qué si eres ese hombre privilegiado, no puedes decir las cosas como se te dé la gana. Al contrario, ya empieza más bien, y ya está establecido una cierta métrica de lenguaje y de construcción en tu manera de pensar, en tu manera de hablar y en tu manera de ser como pues alrededor de la sociedad. Hoy lo vemos, muchos hombres, muchos incluso transportistas, que sobre todo también son parte de ese problema, han empezado a cambiar su mentalidad y hoy en día pues creo que incluso el tema de albañiles y estas personas que pues son sumamente machistas han cambiado completamente ese tema y es por la presión social. Entonces por eso es que yo estoy orgullosamente de defender que esta narrativa ya no es un privilegio. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con el discurso del extensionista de oposición. Bien, comienzo en 3, 2, 1. Bueno, esta casa considera que las cámaras anteriores se desviaron de la moción que realmente era por los puntos siguientes. Vamos a empezar a recordar lo que dijo Cámara Alta de Gobierno. Indicaba que muchos hombres son privilegiados y mencionaba que existían distintas realidades, pero un mismo contexto. Hay que aclarar este punto porque es muy relevante, ya que es realmente el status quo en el que nos encontramos. No solo México, sino todo el mundo es existen países megadiversos, existen países pluriculturales. Creo que eso hay que recordar mucho. Específicamente en México, bueno, existimos una infinidad de personas y que esta misma cualidad está consagrada en uno de nuestros principales normativas, como lo es la Constitución, que protege estos derechos que precisamente ahorita estamos hablando. Además de ello, creemos que tiene un sesgo esta Cámara Alta de Gobierno, ya que habla de una deconstrucción y dice que esta deconstrucción es una decisión. Sin embargo, no es así. Deconstruirse no es una decisión.
no es una decisión, ya que existe una falta de educación, punto que en un momento voy a abordar más a fondo al terminar de hablar de de completar lo que quisieron decir las cámaras anteriores. Ahora bien, también menciona que no todos los hombres son privilegiados, sin embargo, su discurso no sale más allá de un cierto sector de la población, cosa que felicito a Cámara Alta de Oposición, que ha llegado a extender un poco más este punto, el cual esta Cámara está a favor de él también. Ahora, también Cámara, ya vamos a pasar a Cámara Alta de Oposición. Cámara Alta de Oposición indica que existe un incentivo, ¿no? Necesitamos este incentivo que, si bien no están a favor de él, dice que es necesario para poder que la deconstrucción no se considere privilegio. Bueno, sin embargo, no menciona la forma de llegar a de qué forma va a poder implementar este incentivo y de qué manera la sociedad lo va a aceptar, porque no solo es implementarlo porque sí, sino que al ser un incentivo, que más bien esta Cámara considera una sanción, es ¿cómo es que la sociedad lo va a aceptar? Ahora bien, este incentivo no ayuda a concientizar a la sociedad, lo que es que en verdad se busca, cosa que Cámara Baja de Gobierno después le hace ver a Cámara Alta de Oposición, ya que pues, si no existe una concientización, pues realmente no tenemos algo de fondo que nosotros podamos defender respecto de la deconstrucción, ¿sí? Ya que sería en todo caso falsa. Ahora bien, dice también Cámara Alta de Oposición que no es necesario que se considere privilegio, que es necesario que se considere privilegio, pero esta Cámara cree que no es así. Esta Cámara cree que no es así, ya que realmente no es que se considere o no privilegio, sino que es la realidad, cosa que nadie abordó en su status quo. La realidad es que es un privilegio. ¿El por qué? Pues por diversas razones, que ahora sí vamos a empezar con nuestra argumentación. ¿Por qué? Porque existe desigualdad, existe falta de educación. Si tan solo en el país somos millones de pobres que no tenemos, que las personas no tienen acceso a la educación completa debido a diversos factores que no solo involucran el querer o no asistir a una institución educativa, cosa que pasan por alto todas las cámaras. Así también, Cámara Baja de Gobierno indica que este privilegio es la misma masculinidad, cosa que se desvía del debate en mención, ya que la cuestión es saber si la narrativa de que es un privilegio es correcta o no. Esta cuestión, todas las cámaras se desviaron del tema. También Cámara Baja de Gobierno consideramos que sus argumentos son inconclusos y no tienen una fuerza suficiente, ya que mencionan un ejemplo el cual precisamente se ve un fin para esta deconstrucción, cosa que nosotros estamos en contra, ya que como les había comentado esta Cámara, pues creemos que debe de ser una opción y que todas las personas tienen que tener acceso a él sin ni siquiera tener un motivo para hacerlo. Tiene que ser algo que sea implementado directamente en nuestra educación básica, no solamente que sea una decisión, como lo había mencionado, o que sea con un fin específico, ¿no? O incluso que sea con una sanción. Consideramos que estas no son las vías correctas, sino más bien es una concientización primeramente de los gobiernos, cosa que las cámaras no mencionaron, cómo juegan los gobiernos en esta partida, porque vemos que hay infinidad de cuestiones respecto al género, pero realmente no hay una educación que llegue realmente a caber en nuestras mentes y a concientizarnos, ya que inclusive para esta moción necesitamos una diapositiva de información que nos fue previamente expuesta, donde nos explicaban qué era la deconstrucción. Entonces desde ahí partimos a que realmente el incentivo, que realmente es una sanción, el fin que se tiene para deconstruirse, que entonces en todo caso es interés, y que solo sea tan solo meramente un privilegio, no es suficiente argumento para decir que están a favor o en contra de este. Por tanto, consideramos que esta casa es la que va a ganar el debate, ya que tiene la respuesta a la solución a esta moción. Es cuanto. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con el discurso de la látigo de gobierno.
Hola, solamente para probar mi audio, si me escuchan correctamente todos, no tengo ningún problema con mi audio. Sí, escucha bien. Ok, un momento, por favor. Voy a tomar mi tiempo. Empiezo en 3, 2, 1. Listo. Panel, considero que la Cámara Baja de Gobierno ha ganado este debate por lo siguiente. Empecemos con Cámara Alta de Gobierno. Únicamente se basa en una población en específico que es México. Sin embargo, no estamos hablando de México, sino de un entorno general, por lo que también menciona hombres privilegiados, lo cual pues, no es el punto de esta moción, sino más bien el hecho de que esta casa lamenta que se vea la desconstrucción como algo, como un privilegio, por lo que no se comprendió el punto de la moción, el punto principal de la moción, esta Cámara Alta. Mencionó sobre los privilegios que gozan los hombres en el mundo laboral. Sin embargo, a pesar de que de alguna manera estos privilegios que actualmente existen en el entorno o en el campo del trabajo es debido a los estereotipos, a una serie larga de, repito, estereotipos, pues bueno, no necesariamente eso habla sobre el campo de la deconstrucción masculina, que es el punto central de este debate. Por último, termina la Cámara Alta de Gobierno concluyendo que, bueno, terminó apoyando a Cámara Alta de Oposición al mencionar que la masculinidad es un privilegio cuando el punto central de nuestra casa es rechazarla. O sea, esta persona estaba apoyando ya que mencionó sobre los incentivos y dijo que, bueno, estaba correcto. Por otra parte, en la Cámara Alta de Oposición mencionaron que deben de existir incentivos y un incentivo no necesariamente es un privilegio, sino una recompensa. Lo cual prácticamente nos están dando a entender que una persona puede ser un niño, un hombre o incluso una mujer, como lo mencionó mi compañero, no únicamente se trata de hombres, esta de construcción masculina, porque sabemos que las mujeres también influyen en este aspecto, ya que, por ejemplo, conocemos a señoras, a diversas mujeres que apoyan estos estereotipos masculinos a pesar de que ellas no tienen ningún beneficio al aceptarlos. Pero bueno, continúo. Se está premiando por algo que no debería ser considerado como normal, como un premio. Es como si yo premiara a mi hijo por el simple hecho de respetarme. O sea, eso es algo que debe de ser, no algo que tengo que premiar por esa actitud. Ahora bien, también les faltó ahondar porque este incentivo puede ayudar a la desconstrucción. Sí, dicen que puede funcionar. Esto motiva como tal a los hombres a cambiar de ser, sin embargo no explican por qué. Y bueno, por otra parte, la Cámara Baja de Oposición refutó algunos de los argumentos de las cámaras altas y bueno, ahora yo refuto uno suyo. Él dice que actualmente pues no hay educación ni información al respecto de la deconstrucción masculina, lo cual no es verdad, ya que actualmente a través de redes sociales, incluso como lo mencionó mi compañero en series, películas, hemos visto este cambio de paradigma del papel que tienen tanto los hombres y las mujeres de una forma equitativa. Es decir, ya no estamos hablando de una sociedad en donde se divide y se prioriza al hombre sobre la mujer. Entonces, ok, también menciona la pobreza. Sinceramente, la pobreza no tiene nada que ver en este debate, ya que una persona de bajos recursos y una persona de altos recursos pueden ser iguales de machistas o iguales de equitativos en cuestión de estereotipos sociales con respecto a la mujer. Bueno, ¿por qué considero que esta Cámara ha ganado el debate? Reitero, porque nosotros mencionamos la definición de privilegios, que es en lo que se basa esta moción,
y exacto, como se mencionó, es exento de las normas. Es decir, que como tal un hombre al hacer una deconstrucción masculina no se exenta de ninguna norma, sino de una mentalidad, de un paradigma con el cual se le fue educado. Ahora, actualmente las mujeres, reitero, tienen que contribuir a este cambio porque pues únicamente no se trata de hombres. Bien, ahora a través de la presión social se puede lograr hasta cierto punto generar un cambio general en el entorno, por lo que esto debería de ser considerado en pleno siglo XXI como algo normal, la deconstrucción masculina, ya que sabemos que estos estereotipos han sido creados por el propio hombre, también por mujeres, a lo largo de la historia. Sin embargo, tenemos que cambiarlo, pero sin considerarlo como un privilegio, sino como un deber que tenemos nosotros como sociedad para que podamos estar en un medio cada vez más equitativo, con igualdad de oportunidades. Entonces, en resumen, Cámara Alta de Gobierno se enfocó únicamente en hombres privilegiados y en México. Mencionó lo de el mundo laboral, en el campo laboral. Cámara Baja Alta de Oposición únicamente se basa en incentivos, lo cual, vuelvo a mencionar, no es ninguna recompensa, no, ni siquiera se tiene que premiar a un hombre por el hecho de cambiar estereotipos que claramente sabemos que no están bien en la actualidad. Y bueno, nosotros agregamos que no solamente es un trabajo de hombres, sino también de mujeres. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias por el discurso. Ay, José María, listo. Ya, ahora sí. Pasamos entonces con el discurso del activo de oposición. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchó? Hola, sí, escucho bien. Ok, ¿no se escucha eco? No, sí lo escucho normal. Ah, ok. Comienzo en 3, 2, 1. Bueno, recordaremos que Alta de Gobierno, como primer ministro, mencionaba en su discurso sobre el simple hecho de que ser hombre a veces te pone en una situación por sus costumbres, por cómo la sociedad ha convivido, altecía, ¿no?, a la situación del hombre y ponía en una situación de vulnerabilidad a la mujer, haciendo esto teniendo un aprendizaje machista, teniendo en común acuerdo la Cámara de Oposición de Gobierno Alta, en que la cultura y cómo se ha desarrollado en sí el hombre a través de los años de los antepasados ha sido de forma anteponiéndolo ante la mujer. Los hombres, también aquí se tiene un comentario donde los hombres privilegiados, como se dijo, dependen mucho de la educación porque es bajo el contexto en que el Estado se ha desarrollado y nosotros en el Estado mexicano, pero en general se ha tenido este auge donde el hombre ha predominado en diferentes aspectos en todo el mundo. Y esto se logra con base al contexto en el que han vivido, en el status quo de la realidad que se vivió en el momento y en el que estamos hoy en día, siendo una de las principales la educación, donde más adelante abordaremos un poquito sobre este tema. También Alta de Oposición comenta que el deber ser del hombre, ¿no?, es como ese privilegio que se da por tener el poder en la situación, el contexto en el que se vivió y se vive en México, y a través de esto se va desconfigurando esta realidad masculina, ¿no? Por lo que proponen tener un incentivo para el verdadero cambio, ¿no? Y este incentivo que no se malinterprete, sino que se tome en consideración como este apoyo moral, este aplauso que se le da al hombre al hacer estos cambios en su persona, ¿no? Y que los que estemos alrededor a lo mejor
aplaudamos, ¿no? El cambio que está logrando por todo el contexto histórico, todo el antecedente que se ha vivido a lo largo de todos estos años. También en la extensión el extensionista de oposición también comenta que sobre el status quo de México, ¿no? Hay un privilegio por falta de esta educación y las posibilidades que tiene, ¿no? Ya que en México existen millones de personas con escasos recursos. Esto hace que haga casi imposible que la persona, el hombre, adquiera este recurso de la educación, del saber, ¿no? Del conocimiento acerca de lo que es la verdadera deconstrucción masculina, ¿no? Y siendo que esto en México, en el contexto principal de México, es muy escaso, es muy deficiente la educación, ya que la que predomina es la educación gratuita y esta no es tan eficiente como debería de ser, por lo que muchas veces no llega la información correctamente a los receptores, a los hombres, ¿no? Por lo que no se tiene un eficaz entendimiento sobre lo que es en realidad la deconstrucción masculina, dándole este paso, un privilegio a las personas, a los hombres que de verdad pueden adquirir o pueden tener este conocimiento, ¿no? También Látigo de Gobierno comenta que los privilegios que gozan los hombres en campo laboral, ¿no? Ella entra un poquito en esto como un comentario y también hablamos sobre la deconstrucción de la masculinidad como la Cámara Alta que propone. Nosotros como incentivo, la Cámara de Oposición propone el incentivo, como ya lo comentaba, como este aplauso que se tiene, este apoyo moral para que se convierta, se normalice más este cambio en el sentido de que, pues, es aplaudible el hecho de que ya exista este cambio de ideología que se ha venido llevando a cabo de los años, ¿no? De la historia que hemos tenido. Y pues obviamente aún existe este antecedente negativo acerca de, o muy normalizado, de que el hombre predomina, ¿no? Y esta información no llega a las comunidades aledañas, es muy por los bajos recursos que existen, por la falta de educación, como mencionaba el compañero de la Cámara Alta de Gobierno. Él ahorita está aquí en el debate, él tiene la oportunidad de debatirnos y darnos sus puntos de vista, pero muchas personas no conocen ni siquiera que hoy está el debate, no tienen esta información por la educación, por la economía deficiente que existe en el país, por lo que esta casa de oposición considera que ha ganado el debate por el hecho de que es un privilegio que los hombres, esta narrativa de la deconstrucción masculina no llega eficientemente a todos los campos, a todas las comunidades, eficientemente con esta calidad que debe de ser como la verdadera deconstrucción masculina, siendo que aún en estas comunidades, en muchas comunidades de todo el mundo en general, aún existe el hecho del machismo, de que el hombre predomina ante la mujer y esta se siente vulnerable aún, siendo también en campos laborales incluso, también aún por eso sigue la lucha de los clubs femeninos, pero siendo esto siempre el privilegio que el hombre tiene ante esta narrativa de la deconstrucción, en no tener la información que debe de tener en el momento que debe de tener para la deconstrucción, la narrativa de la deconstrucción, siendo que al ser un privilegio que pocos hombres pueden tener, por eso hay muchas justificaciones de que ahora personas sí están en el discurso, que están informadas, que no todos los hombres están alejados a la deconstrucción, pero con muchos otros millones de hombres aún no se acercan a esta información por la falta de oportunidades que tienen, como ya se había mencionado anteriormente. Es cuanto. Muchas gracias por el discurso.
Y ahora vamos a pasar a deliberar y en unos 15 minutos vamos a regresar con los resultados.